Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Hace calor, ¿no? Pero acá está lindo. Cuando llegamos esta mañana temprano, que la hermana estaba arreglando las flores, estaba caluroso, pero ya el aire empezó a funcionar y nos hace estar más agradable. Para mí es un privilegio poder encontrarme en esta mañana aquí en la Iglesia de Olivos. Recién recordaba cuando fue la campaña aquí sobre la Maipú, hace muchísimos años atrás, y hoy tenemos un templo donde podemos alabar el nombre de Dios. Gracias, Gustavo, por la presentación de ADRA. Sinceramente, ADRA existe porque existe una iglesia. La Iglesia Adventista estableció ADRA como su agencia humanitaria. Y si hay buenas obras o buenas actividades y empieza a sonar el nombre ADRA aún más que otras veces, es porque hay un grupo de trabajadores de ADRA que día a día están pensando cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejor. Y cuando hablamos de esas cosas mejor, es cómo servir mejor a nuestro prójimo. Pero también hay un grupo de voluntarios. Y cuando hablamos de voluntarios, hablamos de más de 100.000 voluntarios en toda Argentina. Y cada uno de ustedes son voluntarios. Cada uno de nosotros somos voluntarios. Por eso, cuando esos voluntarios, como estaba en el canto, nos unimos, es donde tenemos la posibilidad de hacer obras para ayudar a otros y para mostrar el amor de Jesús. Tengo acá mi celular. Ayer me fui al centro y Elian sabe que me olvidé el celular. Él habrá dicho, no va a poder vivir mi papá sin el celular. Pero dije, no voy a volver por un celular, lo dejé. Y la verdad que uno se encontró como liberado. Pero yo digo, ustedes vieron que hay una función dentro del celular que habla del historial de llamadas, ¿sí? Y a veces me pasa que me pongo al fin del día a ver la cantidad de llamadas y sinceramente me asustan, porque uno hace tantas llamadas y recibe tantas llamadas que a veces es impresionante cuánto tiempo uno dedicó al celular. Y yo de alguna manera quiero en esta hora poder a ustedes decir, si un celular recibimos muchos llamados, yo quiero hablarles de un solo llamado. Y el llamado de Dios a mostrar misericordia, a mostrar compasión. Ese es el llamado que quiero centrarme en esta mañana. Podemos tener muchos llamados, muchas veces nos han preguntado muchas cosas, pero hoy quiero centrarme en el llamado de Dios a tener compasión. Por eso, en ese aspecto, las palabras y los hechos se unen o tienen que unirse a fin de responder ese llamado de misericordia. Si nosotros dejamos las palabras por un lado y los hechos por el otro, nos encontramos de un evangelio que no es completo. Y para mí es muy importante que nosotros podamos entender este aspecto. Por eso hay dos pasajes muy conocidos. Si yo les digo que lo repitan de memoria, ustedes lo saben. ¿Cuántas veces hemos dicho? Así también la fe, si no tiene obra, es como muerta en sí misma. La fe, de por sí, es muerta en sí misma. Podríamos decir las obras de por sí son muertas en sí mismas. La fe y las obras van juntas, por eso recobran vidas. Y el otro pasaje, que también lo repetimos muchas veces, que os améis unos a otros. Yo a veces me pregunto, cuando hacemos las cosas, cuando ayudamos a alguien, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor? ¿O a veces lo hacemos por otros intereses? Por eso, de alguna forma, quiero que nosotros pensemos que así como Jesús envió a sus discípulos al mundo, de igual manera, el Padre envió ¿a quién? A Jesús al mundo. Fíjense la semejanza. Jesús envió a sus discípulos. El Padre envió a Jesús al mundo. Y la respuesta
a este mandamiento de ir por todo el mundo es una respuesta que se ha dado en diferentes grados y en diversas formas a través de los tiempos. Y recientemente algunos han intentado reenfocarse en el entendimiento de la responsabilidad de la Iglesia en el mundo y de responder como Cristo hubiese respondido. Y cuando nosotros pensamos en esto, quiero decirles que es una tarea difícil. No es una tarea fácil, porque debemos romper moldes viejos y preparar odres nuevos que nos permitan a nosotros poder, en otras palabras, cambiar un chip de nuestra cabeza y ver un evangelio completo como Jesús lo hizo sobre esta tierra. Ahí hablamos de diferentes necesidades. Las necesidades de los seres humanos. Prendemos nuestro celular, vamos a las noticias y encontramos esas necesidades. Prendemos la televisión y encontramos esas necesidades. Vemos los noticieros y nos hablan de las cosas que tal vez recién hemos cantado. Abrimos un diario y vemos que hombres y mujeres que están hambrientos, que no tienen que comer, personas que no tienen que tomar, personas que no tienen un techo, personas que están debajo de los puentes, y aquí habrá gente, acá hay un grupo fuerte de ayuda urbana. ¿Cuántos están en las calles, viviendo allí, solos, sin nadie? Y la responsabilidad que nosotros tenemos de atender a estas personas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos acercarnos a esas personas y hablarle del amor de Jesús si primero no los atendemos físicamente? ¿De qué manera vamos a acercarnos a esas personas? Tengo aquí en mis manos un diario. Ustedes saben que el diario La Nación es uno de los diarios de más tirada aquí en Argentina y conocido. Como decimos, a veces es incómodo, pero siempre sigue grande. Y cuando uno toma este diario, La Nación, sábado 2 de enero del 2016, dice: concordia entre el agua y la solidaridad. Y en la portada de este diario, comentando de las inundaciones, dice: pero la ayuda no cesa. Un grupo de jóvenes adventistas aportó una lavandería móvil para acondicionar la ropa, sábanas y frazadas de los inundados. Cuando nosotros vimos este recorte de esta manera, la iglesia apareciendo en un diario y de jóvenes adventistas, esos jóvenes adventistas que están acá, que están en diferentes lugares, ayudándonos a poder realizar la tarea. Y entonces en sociales, en la página, aparece nuestro lavadero. Ustedes saben que nosotros comenzamos con esta actividad de un lavadero móvil, de una unidad de lavandería móvil, hace casi 10 años atrás, en las inundaciones de Santa Fe. Teníamos un lavadero humilde, chiquitito, armado en casa. Y aquí tuvimos el privilegio de poder inaugurar nuestro lavadero, que podíamos decir, como dicen la juventud, a todo trapo, ¿no? Algo muy bien equipado, que estaba funcionando en concordia durante todos los días. Y yo veía, y me tocó estar con los jóvenes en el lugar. 31 de noche, diciembre, 1, uno podría estar en familia, comiendo algo rico, pasando lindos momentos. Y yo estaba con los jóvenes, 5 jóvenes, y detrás el lavadero, funcionando. Empezaron los cohetes, los ruidos en el lugar, y ahí estaba el lavarropa moviéndose. Y para nosotros sacar un artículo que después explicaba muy bien de la actividad de la iglesia en un diario tan importante, era una satisfacción. Pero yo después me preguntaba, ¿cuál era la motivación? Todo muy lindo. Estamos lavando la ropa de la gente, gente inundada, estuvimos atendiendo y seguimos atendiendo hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la motivación? Alguien por ahí en las conversaciones que uno tiene dice, si alguien no lo hace con amor, las cosas que podemos hacer no tienen valor.
no tienen significado. Por eso, para mí, digo, cuando hacemos una actividad dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestra motivación? Hacemos que esa actividad que estamos haciendo, técnicamente a lo mejor muy buena, esté impregnada del amor por las personas, del trato, que puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Por eso no podemos menos que seguir las palabras y las acciones de Jesús. Por eso Jesús nos dejó algo a través de nuestra vida. Aquí conocemos esta pirámide de Maslow. Es la jerarquía de necesidades de Maslow, la conocen. Aquí encontramos 3 niveles. El nivel superior es el nivel de lo moral. Ahí encontramos el amor, la verdad, la justicia, la perfección. Después tenemos el nivel social. Y por último, el nivel ¿de cuál? El nivel material. 3 niveles. A estudiantes de teología de Andrews les preguntaban, ustedes, ¿en qué nivel se siente que es la participación de su ministerio? Y ellos dijeron, nosotros nos sentimos identificados con el primer nivel. Y es lógico, y está muy bien. Y yo no quiero que me entiendan mal. Necesitamos identificarnos con ese primer nivel. Pero no podemos dejar de lado los otros niveles. Y el nivel de lo material. Hay personas que tienen necesidad. Y esto me hace recordar al predicador. Venía el predicador tratando de hablar a una persona que tenía hambre y le quería predicar el Evangelio. Y entonces el hombre le dijo, no puedo escucharlo, tengo mucho hambre. ¿Ustedes conocen a alguna persona que cuando llega la hora de comer y si no comen se desespera? Tal vez hay alguno de esos presentes acá. ¿Y qué pasa? Nosotros no podemos pensar, no pueden hacer otra cosa. Tal vez otros pueden estar todo el día sin comer, pero hay algunas personas que no pueden. Y cuando yo escuché esto, no puedo escuchar, tengo hambre. ¿No nos sucede que a veces nosotros no podemos escuchar al otro porque tenemos hambre? ¿Hambre de qué? Hambre de necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es una necesidad de comida? ¿Es porque a lo mejor tenés sed? ¿Estás pasando una necesidad que no todos la conocen y estás viviendo una situación difícil? ¿Cuál es tu necesidad? Y nosotros a veces venimos con el Evangelio como la gran salvación para esa persona. Y por supuesto que el Evangelio convence y nos cambia las vidas. Pero no somos capaces de ¿qué? De ver la necesidad inmediata, la necesidad física de esa persona. ¿Qué es lo que está viviendo esa persona? Un profesor escribió, para nosotros los cristianos, las necesidades espirituales de una persona pueden parecernos las más obvias y primordiales, pero nunca podemos ministrarlas efectivamente hasta que hayamos tratado sus necesidades inmediatas. ¿Escuchamos bien? No podemos llevarles a una persona el Evangelio cuando no estamos atendiendo lo mínimo. Por eso Jesús nos dio el ejemplo. Jesús vino de alguna manera a derrumbar esas ideas humanas que tenemos. Él nos mostró que el Evangelio es un Evangelio integral, un Evangelio completo. Ya sea de alimento, techo, cuidado médico o simplemente respeto. El llenar estas necesidades primero, las personas serán más propensas a prestar oídos atentos al mensaje del Evangelio. A través de este método de acercamiento, no solo tendremos la oportunidad de hablarles de Jesús, sino también de mostrarles su amor. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Jesús, no solamente hablarlos. Y la mejor manera de hablarlo era como recién cantamos. El canto se titulaba Toques de Esperanza. Si nosotros podemos tocar a una persona con esos actos de amor, sin duda que esa persona va a entender cuál es el amor de Jesús.
Si no, es muy difícil hablarle a alguien del amor de Jesús y de las verdades bíblicas si primero no se lo mostramos en forma práctica. Tenemos la tendencia de ver a la gente, ¿en qué? En un solo nivel. O es físico o es espiritual. Pero nos cuesta unir las dos partes, lo físico y lo espiritual. Nos cuesta a las personas tomarlo como algo integral. Por eso la salvación externa es nuestra necesidad. Por más alta que seamos, debemos presentarles un evangelio completo, de todas dimensiones. Y permítame pasar a las palabras y la acción. Jesús nos dio el ejemplo sobre las palabras y la acción. Si nosotros buscamos estos dos pasajes, en Marcos 6:6 y Hechos 10:38, vamos a encontrar ahí un hecho muy importante. Jesús tenía una actividad holística. Él trataba a la persona en forma integral. Él se preocupaba por las personas. Y junto a su predicación siempre unía la palabra y la acción. Y quiero que de alguna manera en estos dos pasajes veamos la similitud que hay y la disimilitud, si podríamos decir así, que hay en estos dos pasajes. En primer lugar, la similitud, ¿cuál es? Dice que había dos afirmaciones, que dice que cosa, que iban. Uno, Marcos, dice que iban, ¿cómo? Iban por las aldeas enseñando. Iban por las aldeas enseñando. Hechos, ¿qué dice? Que iban por las aldeas, ¿cómo? Haciendo el bien y sanando. Fíjense, dos verdades. Los dos iban. ¿Iban por dónde? Por diferentes lugares, predicando de alguna manera, enseñándole a la gente, anunciando el reino. Pero iban haciéndolo de dos formas, con las palabras y la acción. Iban, ¿qué? Enseñando, pero también ¿qué iban haciendo? Iban haciendo el bien y sanando. Y ese fue el ministerio de Jesús. El 75% del tiempo de Jesús lo dedicó ¿a qué? ¿A qué? A hacer el bien a las personas. Mayormente hacía el bien y él se acercaba no con interés. ¿O el interés de él cuál era? De amar a esas personas y poder ayudarles en su necesidad. Por eso encontramos nosotros que dentro de esa similitud hay también una disimilitud, pero que se unen para hacer una tarea. Chuck Colson dice, él se preocupó no solo de salvar al ser humano del infierno de la vida venidera, sino también el de esta vida. Tal vez no vamos a entrar y sabemos lo que pensamos del infierno, pero esta frase me hizo pensar, ¿cuántas personas le estamos predicando? ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Pero también ese reino lo tenemos que vivir en esta tierra. ¿Y cuántas veces vemos que hay personas que están viviendo en qué? Viviendo en el infierno de esta vida, que viven con preocupación. Y es nuestra misión tratar de alcanzarlos a ellos. Por eso, las palabras y la acción y las palabras. Las palabras se explican ¿de qué manera? Por la acción. Toda palabra se explica por la acción. Una palabra por sí misma no tiene significado. Las palabras se explican por la acción. Y la acción se dramatiza con sus palabras. Las palabras permanecen abstractas hasta que se hacen concretas en actos de amor. Las acciones permanecen ambiguas hasta que se hacen interpretadas con la proclamación del Evangelio. No podemos disociar una cosa de la otra. Y yo doy gracias que siendo que nosotros somos imperfectos y que no conocemos a veces y nos cuesta entender esas cosas, como dijimos antes, debemos romper nuestros moldes, hay un Jesús que nos vino a dar un ejemplo diferente, un ejemplo de salvación. Por eso las palabras sin acción carecen ¿de qué? De credibilidad. Ustedes, y podemos verlo a veces
con los gobiernos, no vamos a entrar en el tema, pero un gobierno que dice algo y lo acompaña con la acción, ¿cómo es? Creíble. Un gobierno que dice algo y no lo hace, ¿cómo es? No existe. Y las acciones sin la palabra carecen ¿de qué? De claridad. Nosotros podemos hacer acciones. Y hay muchos que hacen acciones, porque hay mucha gente que dice, yo hago el bien. A mí me gusta hacer el bien. Pero cuando no están acompañadas por las palabras, esa palabra que puede cambiar nuestra vida, no tienen claridad. Por eso, en esta mañana mi llamado central es que nosotros pensemos que las palabras van acompañadas de la acción y la acción de las palabras. Y Jesús nos dio ese ejemplo, ese ejemplo. Aquí encontramos un pasaje muy conocido por nosotros. Jesús, las palabras y la acción iban juntas en su ministerio. Pero fíjense que en este pasaje, en estas parábolas, la del hijo pródigo y el buen samaritano, Jesús nos enseñó. Él nos enseñó algo diferente. Veamos un poquitito. El hijo pródigo, no vamos a repasar, no se asusten, no vamos a repasar las dos parábolas. Simplemente un hijo pide su herencia, malgasta su herencia y después ¿qué hace? Vuelve y su padre lo recibe. Por el otro lado tenemos el buen samaritano, un hombre, tal vez era un hombre, buenísima persona, pero que va por la calle y de repente lo asaltan los ladrones y ¿qué sucede? Y queda tirado ahí y pasa el buen samaritano y le ayuda. En un caso se habla de ¿qué? De la conversión. En el otro caso se habla de ¿qué? De la acción social. Dos enseñanzas que Jesús nos dejó. ¿Por qué la dejó? Porque las palabras y la acción van juntas. Y fíjense ustedes, ¿cuál es la similitud? Mostrar a Jesús cómo amaba al foráneo, como así también amaba a la persona que estaba desesperada y tirada. Jesús vino a mostrar que Él amaba a las dos personas por igual. No importa la situación, no importa la condición. Si vemos el primer caso, dice que la diferencia era que estaba perdido. Y en el otro caso, asaltado y abandonado. Dos situaciones diferentes. Y aquí podemos dividir esto en cuatro partes. En primer lugar, el hijo pródigo era ¿qué? ¿Preso de qué? De los pecados ¿qué? Personales. Lo que vivía, esos pecados personales que tenemos cada uno de nosotros, somos presos de esos pecados. En el caso del buen samaritano, encontramos que era un pecado social. ¿Qué pasaba con ese pecado social? La maldad del mundo hizo que este hombre se encontrara en esa situación. Víctima cada una de una situación diferente. En el primer caso, encontramos que hay un rescate de un pecador que se arrepiente. Ese pecador que se arrepiente, que somos cada uno de nosotros. Y que entonces, a través de la justificación por la fe, podemos llegar a Jesús. En el segundo caso, un pecador que es rescatado, ¿por qué? Por la caridad de otros. Aquí no es algo personal, la caridad de otros. Alguien hizo algo por él y eso lo rescató. Demostración de amor. El primero, amor de Dios. Un padre que no importa que su hijo había malgastado. Un padre que recibe abrazando a su hijo y lo recibe como que con amor. De igual manera, hay una demostración de amor, que es el amor del prójimo por el prójimo. Un samaritano se podría acercar, pero el samaritano ¿qué hizo? Se acercó y curó sus heridas y lo llevó y lo acobijó. Hermanos, yo digo, qué difícil es a veces hacer esto. Y ustedes lo pueden entender, porque trabajan con mucha gente que a veces está en la calle y las traen a este lugar y tratan de hacer que esas personas vivan mejor. Cuando nosotros mostramos ese amor, podemos ver que hay un evangelio diferente. Y por último,
hay una dramatización sutil. El hermano que rehúsa ¿qué? Regocijarse. No quería regocijarse. ¿Por qué? Porque se sentía que el padre no estaba obrando bien. Y por otro lado tenemos el sacerdote y el levita que rehusan ¿qué? Involucrarse. Ellos lo vieron y lo dejaron. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra situación? Cada parábola enfatiza un aspecto vital del discipulado. Fíjense ustedes, primero, enfrentamos nuestros propios pecados y luego enfrentamos el sufrimiento del mundo. Cuando nosotros enfrentamos nuestros pecados, estamos dispuestos a enfrentar ¿qué? El sufrimiento del mundo. Si nosotros no enfrentamos nuestros pecados, difícilmente vamos a poder ayudar a otros. Primero llegamos y recibimos misericordia y luego vamos y ofrecemos misericordia. No podemos dar lo que no recibimos. Si no recibimos a Jesús en nuestro corazón, difícilmente podemos dar al otro el amor de Jesús. Por eso, cuando recibimos, ¿qué hacemos? Damos hacia los demás. En este aspecto, quiero, de alguna manera, decirle que el ejemplo supremo es el ejemplo de Jesús. No hay un ejemplo humano. Adra no es un ejemplo. Asa no es un ejemplo. El pastor no es un ejemplo. Vos y yo no somos el ejemplo. El ejemplo es Jesús. Y cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús era como desinteresado. A nosotros nos toca estar, y Eliana estuvo viviendo ahí con los Huichí un periodo de tiempo, y sabe perfectamente que vienen los documentos, y detrás del documento que le dan, vienen, ¿qué cosa? El paquete de comida, y entonces hay un voto asegurado. Interés político, eso ocurre. Y ocurre mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo podemos vivir en un mundo así, en una Argentina así? Pero ¿no hacemos nosotros a veces lo mismo? Con tal de conseguir algo, ¿somos capaces de dar algo? Jesús, todos los actos bondadosos de Jesús hizo con las personas sufrientes. Fueron sin esperar nada personal a cambio. Él no esperaba nada. Él se acercaba porque amaba a esas personas. Y cuando nosotros nos acercamos de esa manera, vemos que el Evangelio comienza a tomar una dimensión diferente. Cuando ellos vean las evidencias de nuestro amor desinteresado, será más fácil que crean ¿en qué? En el amor de Cristo, misterio de la bondad. Cuando ellos vean las evidencias de nuestro amor desinteresado, será más fácil que crean en el amor de Jesús. Jesús era un ejemplo ¿cómo? Completo. Jesús nunca dejó inconclusa una acción de misericordia. Él la comenzó y la terminó. Él siempre se preocupó por dar una ayuda completa a las personas. Era un ejemplo también de calidad. Los actos de amor de Jesús iban más allá de los problemas actuales. Iba desde sus orígenes hasta las futuras consecuencias. Por eso, en una emergencia, nosotros no solo vamos y le lavamos la ropa de la gente, o no debemos solamente lavarle la ropa de la gente, o no debemos ir y llevarle una bolsa de alimento. Debemos tratar de entender. Y poco a poco vamos avanzando en este ministerio. Y qué importante es entrar en las casas de las personas, ver cuáles son sus necesidades, hacerles el apoyo psicosocial, pero también mostrarles que hay un Dios que los ama y que hay un Dios que está dispuesto a hacer obras a través de nosotros. Jesús es un ejemplo con humildad. Cada vez que Jesús realizó un acto de piedad al sufriente, dejó la honra ¿para quién? Para Dios, nunca para sí mismo. Fue un trabajo con honestidad, la transparencia, ser transparente en nuestros actos. Una relación de aprendizaje mutuo. La actitud de Jesús no fue de superioridad,
Él siempre trabajaba con su gente, Él les enseñaba y Él trataba de hacer ese ministerio dando el ejemplo. Y también, ¿qué dice abajo? Sin favoritismo. A veces nos ha pasado que cuando vamos en algún lugar, y quiero que me entiendan bien, dice, tenemos que ir a tal lugar porque hay hermanos adventistas. Y ADRA es una agencia humanitaria de la iglesia. La iglesia está para atender las necesidades de los hermanos. Pero cuando nosotros vamos a un lugar, tomamos un barrio, tomamos una población, la estudiamos y atendemos a todos. Hincha de Boca, hincha de River. Atendemos a blancos y a negros, a humildes, a ricos, a los de un partido o del otro. No tenemos que hacer diferencia, porque Jesús no hizo diferencia, no hizo favoritismo. Y a veces tengo miedo de que nos pase esto que menciona acá. ¿Nos compadecemos de la persona que es víctima del SIDA? Sí, nos compadecemos. Si es que fueron contaminadas por transfusión de sangre. Pero si es de otra manera, a veces ponemos nuestro respaldo. Nos compadecemos de una familia que perdió su casa en un incendio, pero si esto fue porque estaba haciendo algo, fumando, y nosotros sabemos que no es bueno para la salud, tal vez decimos, ya no nos compadecemos tanto. Nos compadecemos de la adolescente embarazada, pero si es una madre soltera, tal vez tenemos nuestros prejuicios. Hermanos, Jesús vino a mostrarnos un evangelio diferente. Y nosotros como iglesia tenemos que conocer este evangelio desde ese enfoque. Compasión, pero solo para los pobres dignos. Debemos tener compasión para todos los pobres. Debemos tener compasión para todas las personas, porque el Señor nos llamó a este mundo, id, sanad, pero también dice, id y predicar. Tal vez podemos hacer un intervalo y quiero que vean este video. Por favor. La lengua de este video que empieza a hablar es wichí y es uno de nuestros proyectos de desarrollo. Y es un secreto para compartir. Y quiero que ustedes conozcan este secreto. Descubriste un secreto. Toch transformar total, toch vites, toch isketli. Bukan jangan harus. Kalau tidak teman. Tehbani kanan kau sakta ibnu ya. Tehbani ismu kanan kau sakta ibnu ya. Dia sakta kanan ungkapir sama. Mukhairhan Presidente sakta ibnu. Kami datang ungkapir sakta ibnu. Ungkapir harus kami. Hanya untuk kekayaan untuk menghidupkan persediaan.
anak takut takyahan ibu takakuni. Tuhan hok takaklipa. Para que más niños puedan compartir el secreto de la felicidad, necesitamos tu ayuda. ¿Cuál es el secreto? Compartir. Y ustedes saben, lo que no podía hacer uno solo, se pudo hacer gracias a ¿qué? A que todos se unieron. No podemos hacer nuestra actividad, por supuesto tiene que comenzar en forma individual. Pero ¿qué pasaría si como iglesia descubriéramos ese secreto, el secreto de compartir ese evangelio que Jesús nos enseñó a través de su palabra? Quiero de alguna manera decirle lo que dice Mateo 25, 40. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste. Y de alguna manera, para terminar, quiero que contemplen esta figura. ¿La contemplamos? ¿En dónde nos encontramos nosotros? ¿En qué lugar de esa fotografía? ¿Estamos en el bote? ¿Estamos arriba de la montaña? ¿Estamos detrás? ¿Estamos en el avión? Fíjense ustedes. El que viene en el bote, ¿quién puede pescar con tantas olas? El que está a la ladera de la montaña, ¿por qué hay olas? El pensador. El que está arriba, gracias Señor por las lindas olas. El que está en el avión, es lindo volar y ver tantas olas. Y el que está detrás, ¿qué dice? Olas. ¿Qué olas? En lo que estamos hablando, ¿cuál es nuestra actitud? ¿En dónde nos encontramos? ¿Será que nos ponemos detrás de la montaña y estamos diciendo lo social? ¿Qué es lo social? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso, ¿dónde estás? ¿En el bote, siendo sacudido por las olas de los problemas? ¿En la playa puedes ver el problema, pero no te afecta directamente y por lo tanto estás aislado? En la montaña todo es tan hermoso, gracias a Dios, y agradecemos todos a Dios, continuamente agradecemos a Dios, pero no somos capaces de estar en la situación. Detrás de la montaña no hay olas, si las hay son culpa de los extranjeros, de la falta de educación, de la falta de Dios, siempre buscamos una excusa. En el aeroplano, como el que mira llover, y si ladra, que ladren, no hay problema. O tal vez falta ahí un surfista, un estudiante. No sé cuál es la posición tuya en este momento, pero yo quiero solamente pedirte que nuestra perspectiva no sea las que están allí involucradas, sino que sea la perspectiva ¿de quién? De Jesús. Jesús habló de palabras y de acción. Las acciones van juntos con sus palabras. Y Jesús nos hace un llamado a tener misericordia, compasión por las personas. Y esa compasión no basta con venir a una iglesia y estar sentados. Hay que salir y hay que ver las necesidades de las personas. Por eso, ojalá que en esta mañana podamos nosotros entender que el secreto ya no es secreto, porque Jesús lo dejó revelado ¿en qué? En su palabra, en su vida. Él nos dio el ejemplo y Él nos está invitando a que no solamente todos nosotros somos hijos pródigos, porque algún momento el Señor nos llamó y nosotros estamos respondiendo a este llamado, pero sí todos debemos ser ¿qué? El buen samaritano. Todos tenemos que involucrarnos en la acción social para que ese evangelio tenga poder y para que podamos hablarle a la gente del amor de Jesús. Que el Señor nos acompañe y nos ayude para que eso sea una realidad en nuestras vidas.
Si lo están haciendo, a seguir adelante, perfeccionando nuestras acciones y saber que el único ejemplo supremo es Jesús. Por eso la perspectiva tiene que ser la de Él. Que el Señor nos acompañe. Amén. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. ¿Cuánto se puede hablar de lo social, no? Cuántas perspectivas, cuántas cosas que tal vez no pensamos, que tal vez no razonamos. ¿Dónde estaremos parados